moléculas existen fuerzas que están dentro de las moléculas que se llaman intramoleculares y fuerzas fuera de las moléculas que son intermoleculares, fuerzas que las moléculas hacen entre sí. Las fuerzas moleculares, las fuerzas intramoleculares son las encargadas de mantener moléculas unidas y las fuerzas intermoleculares son las encargadas de la interacción entre moléculas. En las fuerzas intramoleculares encontramos el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico, del cual ustedes ya investigaron. Y en las fuerzas intermoleculares encontramos las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno y las fuerzas ion-dipolo. Las fuerzas de Van der Waals las podemos dividir en tres, que son las fuerzas dipolo-dipolo, que llamamos también fuerzas de Kisson. Son fuerzas entre moléculas con enlaces covalentes polares. Las fuerzas dipolo-dipolo inducido, que llamamos fuerzas de Debye, que se da entre moléculas con enlaces covalentes polares y no polares. Y por último las fuerzas dipolo inducido, que llamamos fuerzas de London también, que se da entre moléculas con enlaces covalentes no polares. Ahora, ¿por qué moléculas se atraen? Primer caso, fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas de Kisson. Como vimos, se da entre moléculas con enlaces covalentes polares y lo que pasa en las moléculas con enlaces covalentes polares, recuerden, es que hay diferente electronegatividad dentro de la molécula. Eso significa que una se queda con más electrones que la otra. Entonces se genera un dipolo. Dipolo significa que un lado queda positivo y otro lado queda negativo. Y como se generan dipolos, o sea, esta molécula tiene un lado positivo y un lado negativo, otra misma molécula tiene un lado positivo y otro lado negativo, entonces el lado negativo se atrae con el lado positivo o viceversa. Por eso estas moléculas interactúan. La otra fuerza de Van der Waals es el dipolo-dipolo inducido, que también llamamos fuerzas de Debye. Se da entre moléculas con enlaces covalentes polares y no polares. Recuerden, las moléculas con enlaces covalentes no polares, la misma electronegatividad, eso significa que no forman un dipolo. La molécula polar induce un dipolo en la molécula apolar. ¿Qué significa eso? Que la molécula polar, la molécula que es polar, hace que, como este lado está negativo, los electrones que están acá se alejen y se vayan un poco más para allá porque están siendo repelidos por este lado negativo. Entonces estamos induciendo un dipolo. Estamos haciendo que, como este dipolo se acerca, hace que este está neutro y que no tiene polos, se forme como un dipolo, ya que los componentes negativos se alejan del componente negativo de este y forman polos. Eso se llama inducir dipolo. Y al final, con esa carga, con esa polaridad que se da aquí, entonces el negativo se siente atraído por el positivo y interaccionan. La última fuerza de Van der Waals es dipolo inducido, inducido, que se llaman fuerzas de London, que está entre moléculas con enlaces covalentes no polares. Estas moléculas se polarizan por instantes pequeños, muy pequeños. Entonces, al estar los electrones por instante más en un átomo que el otro, es mera suerte. Entonces, en las moléculas covalentes no polares, los electrones de repente, por azar, están más de un lado que de otro, entonces se forma un dipolo momentáneo. Y ese dipolo momentáneo hace que cuando dos moléculas tengan ese mismo dipolo momentáneo, entonces se atraigan. Esto pasa súper particularmente y una fuerza en realidad súper pequeña. Otra fuerza molecular son los puentes de hidrógeno que se dan entre dipolo-dipolo. Los puentes de hidrógeno se dan en moléculas súper particulares, moléculas que tengan enlaces polares y un átomo de oxígeno, nitrógeno o flúor. Solo con ese tipo de átomos. Entonces tenemos una molécula con enlace polar que tiene un hidrógeno y alguno de estos
nitrógeno, oxígeno o flúor, entonces se dan entre estas moléculas. Y en la parte del hidrógeno, con el oxígeno, nitrógeno, flúor, se forma un enlace de hidrógeno. Este puente es entre el hidrógeno, como acabo de decir, y la molécula polar. Esto pasa porque el hidrógeno siempre queda cargado en positivo, porque tiene menos electronegatividad que el oxígeno, el nitrógeno o el flúor, y eso se ve atraído por el oxígeno, el nitrógeno o el flúor de otra molécula. Y por último tenemos la fuerza ion-dipolo, que es una fuerza entre un ion y una molécula con enlace polar. Lo que pasa aquí es que como tenemos un ion, entonces cuando tenemos una molécula polar, la molécula polar tiene un lado más positivo o negativo que el otro y forma un dipolo. Entonces el ion que está cargado atrae la carga contraria del dipolo. Entonces el polo con carga opuesta, la carga del ion se atrae con el ion. Podría pasar de las dos formas. Podemos tener un ion negativo que traiga al lado positivo de un dipolo. O podemos tener un ion positivo que atraiga al lado negativo de un dipolo.